un cordial saludo en esta mañana en la hora católica a todos los que nos siguen por este medio, Seco TV Santuario, Teletatamá, a toda la audiencia, tanto en Colombia como fuera del país, que nos siguen por este medio, invocando las bendiciones de Dios sobre todos ustedes y sus familias, sobre esta empresa que nos presta este servicio y con la que hemos estado en este seguimiento, ahora con el padre Víctor Daniel, que ha sido trasladado a Pereira, a la catedral, y que le deseamos lo mejor y agradeciéndole todo el trabajo, todo su servicio, toda su entrega pastoral a esta comunidad de Santuario durante año y medio. Le deseamos lo mejor. Y también nos alegramos con ustedes y con la parroquia, ahora con la presencia del padre Alejandro Montoya Castaño, que ha sido nombrado vicario cooperador de la parroquia de la Inmaculada. Él estaba en Belén hace 2 meses, está muy nuevo en la diócesis. El padre es nacido en Antioquia, en Río Negro, está muy joven, tiene 5 años de ordenado, es licenciado en Sagrada Escritura de la Universidad de Santo Tomás y está adelantando también otros estudios sobre la Sagrada Escritura. Me alegra tenerlo acá con nosotros, saber que se sienta en su casa desde un principio, de este pueblo tan querido y pueblo muy religioso. Entonces, con toda la expectativa, con toda la alegría de ese ministerio que va a poder, digamos, prestar su servicio en nuestra comunidad. Le deseamos lo mejor y le pedimos a Dios que lo siga orientando y que nos siga acompañando en esta tarea de la nueva evangelización en nuestra comunidad parroquial de Santuario. Muchas gracias a todos y le deseo todo lo mejor y bienvenido a esta su casa, a esta tu parroquia, a esta comunidad, tanto en el pueblo como en el campo, que nos siguen por este medio. Que Dios los bendiga y nos siga derramando esas gracias y bendiciones que todos necesitamos. A todos un feliz día. El Padre va a estar con ustedes en esta hora católica y con mucha atención y aprender también de esa sabiduría, de ese estudio, de esa formación que tiene en Sagrada Escritura, para que nos explique bien la palabra y esa palabra sea el alimento espiritual de esta comunidad. Gracias, Padre, y bienvenido. Muchas gracias, Padre Jorge Luis, nuestro párroco, a todos los televidentes que nos siguen a través de nuestro canal comunitario. Qué bueno poder hoy saludarlos en esta mañana, donde nos encontramos en esta hora católica, poder encontrarnos la parroquia con el pueblo, con el campo, estar siempre cercanos. Dale gracias pues al Padre por su acogida en estos días, que nos ha recibido, que me ha recibido, muy contento de estar aquí en este municipio. Como lo expresaba el Padre, vengo de Belén de Umbría, hacía 2 meses estaba trabajando en la comunidad parroquial de Santa Rosa de Lima, y ahora el señor obispo me ha pedido el servicio acá en esta parroquia de la Inmaculada Concepción de Santuario. Seguir trabajando como lo vienen haciendo y sobre todo haciendo posible la extensión del reino de Dios, que es la misión de todos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Después de escuchar a nuestro párroco y su saludo, retomamos nuevamente nuestra hora católica, un espacio que como comunidad, desde la parroquia de la Inmaculada Concepción acá de nuestro municipio de Santuario, queremos siempre vivir con todos ustedes, nuestros televidentes, los que nos siguen también a través de las redes sociales, en otros lugares que verán también este programa, y que es una manera de acercarnos a la reflexión de la palabra y al acontecer parroquial. Por eso quiero comenzar con el salmo que la liturgia de este domingo nos permitirá vivir y que nos presenta esa imagen hermosa de un Dios que se nos da como alimento. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias.
El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Esta última expresión que hemos escuchado será precisamente la respuesta del Salmo responsorial de la liturgia del domingo. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, estamos llamados a eso, a gustar y degustar, a contemplar, a ver al Señor, aquel que es todo, aquel que le da sentido a nuestra vida, aquel que, como nos dice también el Evangelio, es el tesoro, es la perla preciosa. Y qué bueno es cuando nosotros lo gustamos, lo contemplamos y lo vemos, pero no para quedarnos como simples espectadores, sino para poder acercarnos a Él. Ese es el verdadero sentido de un discipulado, de un seguimiento, de un cristiano que se acerca a vivir una experiencia de la fe, no como alguien que contempla desde la barrera, desde el palco, sino alguien que verdaderamente entra en esa comunión y en esa comunicación con el Señor. Por eso los invito a que podamos nosotros vivir siempre esa experiencia con el Señor, desde la palabra, desde la vida sacramental, desde la vida de oración, desde el compartir como hermanos y comunidad que somos todos, podamos siempre descubrir en todas estas realidades a ese Dios, a ese Señor al que gustamos, al que contemplamos, al que vemos y sobre todo al que nos acercamos a Él. Yo les quiero invitar a que ahora profundicemos un poco el Evangelio, que también escucharemos este domingo y que viene en continuidad con 2 domingos anteriores. Y que iremos recordando algunos elementos del domingo anterior que nos ayuden también a contextualizar y comprender mucho mejor el texto. Nosotros, cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura y al texto, muchas veces encontramos elementos que no son conocibles para nosotros, que a veces se nos dificulta en la comprensión porque es un texto que corresponde a una cultura, a un tiempo muy diferente al nuestro. Pero cuando vamos meditando y degustándolo, no solamente como un texto escrito, sino como lo que es palabra de vida, palabra encarnada, el mismo verbo, el mismo Hijo de Dios que se ha encarnado, vamos a poder comprenderlo y sobre todo llevarlo a nuestra vida, acogerlo, acercarnos a Él, como lo hemos dicho también con el salmista. Del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos del 41 al 51. En aquel tiempo los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no critiquen. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Venimos, como les decía, queridos hermanos y hermanas, escuchando desde hace 2 domingos el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. San Juan desarrolla su Evangelio en varios discursos. Y este es llamado el discurso del pan de vida. Es el discurso que nos va a presentar como tal ese alimento que es el Señor y que se entrega y se ofrece no para alimentarnos solamente para este mundo, sino para alimentarnos para la eternidad, para la vida junto a Dios. Y este discurso del pan de vida, hace 15 días escuchábamos que comenzaba con la famosa escena o el signo de la multiplicación de los panes y de los peces.
Recordemos que San Juan en su Evangelio no nos hablará nunca de milagros, nos hablará de la palabra signo, para mostrar que con ello quiere revelar algo más allá de lo que es evidente, de lo que se puede observar. Y ese discurso del pan de vida inicia precisamente con este signo de la multiplicación de los panes y de los peces. Una muchedumbre que se acerca a escuchar al Maestro. Un público, una comunidad sedienta de la palabra y del mensaje del Señor, de ver esos signos, esas acciones prodigiosas que Jesús iba realizando. Pero Jesús no solamente se queda con el signo, con la realidad, sino que va también al corazón de aquella comunidad, a sus realidades y situaciones. Y por eso nos dice el Evangelio muy bellamente que Él sintió compasión de esta comunidad y ve que estaban cansados, que estaban extenuados, que tenían hambre y que tenían sed. Y por ello se genera este signo, esta acción prodigiosa de la multiplicación de los panes y los peces, que hemos escuchado hace 15 días y que con seguridad en las reflexiones tuvimos. Hace 8 días continuaba Jesús como tal en ese discurso también del pan de vida. Nos iba ofreciendo elementos de reflexión sobre este discurso. Y hoy nuevamente retomamos por tercera vez en el Evangelio dominical esta experiencia de este capítulo 6 de San Juan. Y quiero que vayamos desglosando, desmenuzando un poco este texto para hacerlo más comprensible para nosotros, para que nos demos cuenta que no es una cosa por allá difícil de comprender o que solamente está como para que lo sepamos y tengamos en nuestra memoria, sino para que lo llevemos al corazón. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. Nos dirá precisamente la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo de nuestros corazones. Y eso es lo que nos debe generar la palabra de Dios, que penetre nuestro corazón, nuestra vida, que nos interpele, que nos confronte, que nos sirva como de espejo para que nosotros también podamos desde ella mirar qué hay que transformar en nosotros con el ánimo de cada día, en lo que diría también San Pablo en una de sus cartas, alcanzar la medida, la estatura de Cristo, el hombre nuevo. Y quiero que destaquemos pues algunos de esos elementos, algunas expresiones. Al comienzo del Evangelio nos señala 2 cuestionamientos que la comunidad, que las personas hacen sobre Jesús. ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Si nos damos cuenta acá, queridos hermanos, hermanas, televidentes, a quienes nos siguen a través de nuestro canal, es una realidad que muchas veces hemos experimentado. Nosotros también en muchas ocasiones nos hemos sentido cuestionados. Se ha puesto en duda nuestra vida de fe, nuestra conversión, nuestro deseo de responder al Señor. Lo vemos acá también en la persona de Jesús. Sus paisanos, la gente que lo veía haciendo los signos, los milagros, las obras, el acompañar a la comunidad, empieza a cuestionarle. ¿No es este el hijo de José? ¿No lo hemos visto crecer? ¿No ha compartido con nosotros? ¿No ha estado a nuestro alrededor? ¿Lo hemos visto en su desarrollo, en su evolución? ¿Y cómo viene a decirnos ahora que ha sido bajado del cielo? Que es ese pan de vida que se ofrece para la salvación. Este primer puntico yo quiero que lo miremos también en nuestra experiencia de fe. Todos vamos en un camino de conversión. Ese es el llamado y esa es la invitación que nos hace el Señor. En el Evangelio de San Marcos, ese es el inicio del ministerio de Jesús. Conviértanse y crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos está cerca. Ese es el gran mensaje del anuncio de Jesús en este mundo. Y esa invitación a la conversión es para cada uno, es una invitación personal que nos hace el Señor a que todos los días en nuestra vida podamos hacer una experiencia de conversión continua, de una conversión que se renueva desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vamos en ese camino de conversión. Pero muchas veces en ese camino de conversión vamos a encontrar en contra, vamos a tener en contra esa experiencia de los otros.
que nos han conocido en nuestra vida y que cuando empiezan a haber cambios, un deseo y una actitud de volver nuestro corazón a Dios, de encaminar nuestra vida, nuestras acciones, nuestras relaciones en ese proyecto de Dios, empiezan también a cuestionarnos. Y nos dicen, pero este no es el que yo conocí que era un borracho, este no es el que yo conocí que era un apostador, que le encantaban los juegos. Y empiezan los interrogantes y los cuestionamientos. Ahora, ¿cómo viene este a presentarse que está convertido, que participa de la vida de la iglesia? Esto a nosotros nos debe llevar también a sentirnos fortalecidos. La batalla siempre la tendremos que enfrentar. Cuando queremos acercarnos al Señor, habrá combate espiritual, habrá batalla. Eso no lo podemos nosotros negar, no nos hacemos inmunes a ello. Pero ahí es donde esta palabra, por eso la palabra nos debe animar y nos debe fortalecer a nosotros en el camino. Recordar, si esto hicieron con Jesús, ¿qué no harán con nosotros? Si al maestro lo criticaron, lo cuestionaron, estuvieron en contra de ese proyecto de él, ¿qué no harán con nosotros? Por eso estas primeras expresiones que hemos meditado, ojalá nos lleven a nosotros también a mirar en nuestra propia historia de vida. ¿Cuántas veces hemos tenido y tendremos esta misma experiencia? Pero que esto nos conforte para que nosotros podamos seguir adelante. Luego nos dirá más adelante el Evangelio, no critiquen, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Es una manera para reconocer que la conversión, el volver a Dios, no es por mérito propio, sino que es una gracia, un regalo de Dios. Es Dios mismo el que nos atrae, es Dios mismo el que nos llama, el que nos convoca. Y por eso antes de ello dice no critiquen. Y eso va para nosotros también. Si nosotros muchas veces hemos caído en la crítica, en la murmuración, en el juicio, en el señalamiento, de decir de otros que vamos viendo en ese camino, ahora como que este se está convirtiendo, recordemos estas palabras que el Señor nos está diciendo, no criticar y además reconocer que toda conversión es un don, es una gracia, es un regalo de Dios. Es Dios el que toca el corazón, es Dios el que dispone el momento, la hora, el tiempo, el espacio, el contexto para que inicie un camino de conversión en nuestra vida. Y ahí en nuestra libertad es que viene esa respuesta a ese llamado a la conversión, a esa vida renovada en el Señor, en Cristo el resucitado. Por eso, hoy también nosotros sintámonos felices y alegres que nuestro camino de conversión responde a una iniciativa divina, a un llamado de ese Dios que es amor, que es misericordioso, a ese Dios de la historia que camina en nuestra historia y en la historia personal de cada uno y que nos ha convocado y nos ha llamado a vivir este camino de encuentro con Él. Por eso, muy unido a lo anterior, cuando vengan esos momentos de desánimo, de confrontación con otros, de crítica de otros hacia nosotros, no solamente recordar lo que hemos dicho anteriormente, sino también sentirnos que esto es gracia de Dios, es obra de Dios y que por tanto somos nosotros siempre los que debemos responder a Dios y no a los hombres, como nos dice también el Evangelio y la palabra de Dios. Serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Esto podríamos decir es la síntesis de todo este camino que se nos propone en el Evangelio. El Evangelio apunta a que nos sintamos siempre discípulos del Señor. El discípulo es el que tiene un maestro, un referente, no el que se cree todo superior, sino aquel que tiene una experiencia de hacer camino de alguien, con alguien que le va enseñando, que le va enrutando, que lo va tomando de la mano y lo va conduciendo para que vaya aprendiendo cada día más en esa experiencia. Todos nosotros somos discípulos. El maestro es el Señor, es Cristo, es Jesús. Y nosotros como discípulos queremos unirnos a Él a través de este camino de conversión, a través de esta vida renovada que se nos invita. Pero acá nos dice Juan en el Evangelio, ¿cuál es la clave para ser discípulos del Señor? Hay que escuchar al Padre y aprender. Para que nosotros podamos vivir un auténtico discipulado, necesitamos escuchar. No escuchar a cualquiera, no escuchar cualquier cosa,
Son múltiples las ofertas, las opciones, las cosas que tenemos para poder escuchar, pero se nos invita a escuchar al Padre, a Dios. Y escuchar implica abrir y disponer todo nuestro sentido, nuestra audición a esa palabra, no simplemente oír. Cuando yo oigo, percibo un sonido, pero muchas veces no logro descifrar, decodificar el mensaje. La escucha me lleva no solamente a percibir un sonido, sino a disponer todo mi ser para que yo pueda atender al mensaje que se me está dando. El discípulo es aquel que escucha, aquel que sabe como tal abrir, disponer todo su ser para escuchar, atender a ese mensaje que el Padre nos regala, y no solamente quedarse con el mensaje, sino aprender de ese mensaje, de esa palabra, haciendo la vida en la propia existencia. Esa es la síntesis de todo el camino y de la propuesta que nos presenta el Señor. Y al final el Evangelio nos dirá otra frasecita muy importante: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Jesús se nos presenta en este discurso del pan vivo bajado del cielo, del pan de vida, este capítulo 6, como el pan vivo que ha bajado del cielo. Y es una expresión muy bella porque Jesús utiliza palabras que nos muestran, que denotan, que nos llevan a entender que Él nos quiere llenar de su vida a nosotros, nos quiere alimentar de lo que es Él a nosotros. Por eso hay unas palabras que en el griego, incluso, que es el idioma en el que se escribe el Evangelio, nos quieren mostrar eso. Jesús se nos presenta como un pan viviente que en un eterno presente nos alimenta para que nosotros vivamos también, no en una realidad solamente de un futuro, sino de un presente también en el que se empieza a actuar. Es ese Jesús al que nosotros recibimos cada vez que venimos a la Eucaristía y lo comulgamos. Estamos recibiendo ese pan viviente bajado del cielo, a ese pan que nos alimenta, que nos da su vida y que nos permite que vivamos de acuerdo a aquello que hemos recibido. Todo el ser, toda la persona, todo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, qué bueno que nosotros hoy comprendamos ese valor tan grande de la Eucaristía y la responsabilidad que tenemos cada vez que comulgamos. Comulgar no es solamente una expresión externa, no es algo que se quede en una posición, en un rito, sino que comulgar implica que lo que yo recibo, eso debe suceder en mi vida, en mi interior, en todo mi ser. Cuando yo me estoy comiendo literalmente a Dios, debo también llevar al mundo esa experiencia de Dios. Yo me convierto en un sagrario viviente que llevo la presencia del Señor, la presencia de Dios a todos aquellos que encuentro en el camino. Por eso yo creo que cuando nosotros saliéramos de la Eucaristía se debería notar y deberíamos, mejor dicho, manifestar una experiencia de renovación, porque somos unos sagrarios que llevamos a aquel que hemos recibido, que es el mismo Dios que se nos ha dado como alimento. Hoy, queridos hermanos y hermanas, esta palabra ojalá nos permita reflexionar cada día más en ese valor de la Eucaristía, en el valor de un discipulado auténtico, en saber que ese camino de conversión no es un mérito propio, sino una iniciativa, una gracia y un don de Dios, y que en ese camino tendremos obstáculos, dificultades, críticas, señalamientos, pero ahí es donde debemos permanecer firmes, fieles, perseverantes, porque no son nuestras propias fuerzas, no son nuestras capacidades, no es nuestra obra, no es nuestro mérito, sino que es el mismo Señor el que nos ha invitado como tal a ese camino. Quiero recordarles también un poco las actividades de nuestra parroquia para que nos vinculemos también con ello. Esta semana, por ejemplo, a nivel de nuestra vicaría, la vicaría de San Marcos, tendremos el encuentro. Los sacerdotes que conformamos esta vicaría de San Marcos estaremos el próximo miércoles en Santa Cecilia. Es un momento donde cada mes nos reunimos para mirar la planeación, la vida pastoral de la diócesis, de la vicaría, de las parroquias que conforman la vicaría, de encontrarnos como sacerdotes, como hermanos, de orar juntos, de alimentarnos también del Señor y de poder vivir todo esto que se
nos presenta para que podamos seguir acompañando las comunidades que el Señor nos ha confiado a través de la persona del señor obispo. También recordemos que a nivel de la iglesia tendremos el 15 la celebración de la Asunción de la Santísima Virgen María, uno de los 4 dogmas marianos. Somos marianos por excelencia, y más acá en esta comunidad parroquial que tiene uno de los dogmas como su advocación, la Inmaculada Concepción. Qué bueno que ese día participemos también de la Eucaristía, le rindamos ese homenaje, ese culto, esa veneración a nuestra Madre Santísima, ella que fue asunta al cielo y que desde allí, desde el cielo, también intercede, nos acompaña a cada uno de nosotros. No olvidemos también el rosario vocacional, todos los jueves a las 3 de la tarde, la hora santa vocacional, los jueves después de la Eucaristía de las 6. Necesitamos orar para que el Señor siga enviando operarios, obreros, trabajadores a su mies, a su viña, que es la iglesia. Y no olvidemos lo más importante, la cita del domingo, ese banquete donde el Señor nos quiere dar ese pan del cielo. Él que es el pan bajado del cielo, ese pan viviente, se nos quiere dar como alimento para nuestra vida, para nuestro peregrinar en esta tierra, pero sobre todo para que un día podamos participar de esa vida eterna. Un agradecimiento muy especial a quienes nos acompañan, a los directivos de nuestro canal comunitario, SECOP Santuario Teletatamá, a todos los que tienen que ver con la producción, la edición, con todo lo que se genera en el programa para que pueda llegar a ustedes y puedan tener este espacio de encuentro de la parroquia con cada uno de ustedes en el campo, en la parte urbana y en los diferentes lugares donde nos ven. A los que están en el extranjero, que son de acá de este terruño, de esta tierra bendita, siéntanse también siempre parte de nuestra parroquia. La parroquia los tiene muy presente a todos ustedes, oramos por ustedes, los acompañamos aún desde la distancia, nos separará la geografía, el espacio, pero nos une el altar y el sagrario. Por eso que el Señor siempre los siga bendiciendo, al igual que a todas sus familias y a todos los que viven en esta tierra bendita. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos y un feliz día.